Buena tarde, Alejandro. Alejandro, buena tarde. Eh, Muy buena tarde para todos. Creo que estábamos teniendo problemas con el internet, según me estaban comentando algunos de ustedes. Eh, por eso, pues, la intención es, digamos, hacer toda la clase, grabarla y los que pues, no se han podido conectar por problemas de internet la podrán revisar posteriormente. Bueno, estaba diciéndoles que había hecho una revisión, digamos, de las diferentes actividades que se han venido desarrollando. La primera parte del modelo Canvas, la mayoría le hice una revisión de cada una de las preguntas y hay algunos planteamientos generales que vale la pena de pronto hacérselas conocer a ustedes para que se nos facilite de alguna forma digamos, la revisión para que en la próxima clase, que ya es la entrega, digamos, del primer corte, pues obviamente cumplamos con todos los elementos requeridos para tal fin. Eh, el primer elemento que nosotros hicimos fue sobre la propuesta de valor y sobre ello había unas preguntas que eran fundamentales. Se hablaba de la necesidad y del servicio que la propuesta de valor iba digamos, a entregar. Sí, muchos de ustedes se fueron por la causa o el problema que planteamos nosotros, que fue el exceso en el consumo de agua. ¿Sí? Y en muchos de los casos, cuando uno va a tener una propuesta de valor, tiene que pensar muy bien en el cliente con el propósito de poder, digamos, entender y comprender cuál es realmente la necesidad de ese cliente para que ese producto que nosotros estamos construyendo, pues obviamente cumpla con esa necesidad. ¿Qué es lo que uno observa, digamos, en la mayoría de documentos que revisé? Es que plantearon la necesidad como el exceso del agua y eso en términos prácticos, digamos, debe ser un compromiso de las personas tratar de ahorrar agua, pero la necesidad yo me iría más por el lado de el costo del servicio de agua que presta en este caso la empresa de servicios públicos. Y es importante en esto hacer una claridad con respecto a ese servicio. ¿Cuál es el servicio que presta la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira, o sea, Aguas y Aguas? Es sencillamente potabilizar el agua, o sea, todo el proceso de potabilización del agua y toda la infraestructura, en otras palabras, la tubería que lleva el agua a cada uno de los lugares donde nosotros habitamos. Ese es el servicio que ellos prestan. Ellos en términos prácticos, el tema de lo que es el caudal del agua o la cantidad de agua, la oferta que el recurso hídrico proporciona, pues obviamente en términos prácticos no dependería de ellos. Si bien es cierto, lo que nosotros estábamos hablando al comienzo de cuando planteamos el problema, establecimos, digamos, ese inconveniente, el exceso de consumo de agua, estaba dado y les mostraba de pronto algunos documentales donde se hablaba del tema, se evidenciaba claramente que quienes están interesados en generar un ahorro suficiente digamos, de el agua y generémoslo más a un recurso, llamémoslo a una decisión política, es la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos. Ellos de alguna forma han venido trabajando en tratar de, digamos, de establecer, digamos, cuál es el consumo que debe tener cada uno de los hogares, en este caso de una ciudad como Pereira, ¿sí? Y ellos son los que normatizan ese tipo de cosas, o sea, la responsabilidad no está en este caso, en la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira, o sea, Aguas y Aguas no, porque ellos lo que hacen es ofertar un servicio y a través de ese servicio proveer, digamos, la llegada del agua a los hogares. Entonces, por eso es que en muchos de los casos la necesidad es mejor plantearla como el buscar el ahorro económico de cada uno de los hogares. Y si planteamos esa necesidad, pues obviamente, digamos, la solución a esa necesidad es generar una propuesta o un servicio que contribuya a disminuir
costo en la factura del servicio de agua que la ciudadanía, pues obviamente paga. Y ahí sí me da dos elementos para entrar a la segunda pregunta, que es el del valor diferencial. Entonces, ¿qué es un valor diferencial? El primer valor que se da es la propuesta tiene un valor. ¿Y cuál es el valor? El valor es hacer un ahorro en los recursos económicos de los hogares de Pereira por reducción en el consumo de agua. Entonces, ahí está, digamos, el valor. Ahora, ¿cuál es el valor diferencial? O sea, es un valor adicional. Ese valor adicional está dado en un elemento fundamental que es el, digamos, el ahorro del recurso hídrico, en este caso del agua. Entonces, ahí ya estaría dando un valor diferencial en el sentido de que uno está ahorrando plata, pero adicional a eso está ahorrando el recurso natural que es el agua que nosotros consumimos. Entonces, importante tener estos dos elementos en cuenta porque en la mayoría de los casos lo que nosotros evidenciábamos cuando estábamos haciendo un análisis de cada uno de los documentos es que se iban ustedes por el camino, digamos, directo, que era irnos a la necesidad de ahorrar agua y en la mayoría de los casos, o sea, yo me pongo como un cliente de ustedes, si a mí en términos prácticos me van a cobrar por ahorrar agua, pues de pronto no tengo ni los recursos o no se convierte como una necesidad, no lo hago. Entonces, si no lo hago, en la práctica el proyecto perdería viabilidad, o sea, no tendría viabilidad y pues obviamente se caería. Y por el otro lado es que si coloco la empresa, como a muchos de ustedes los colocaron como cliente, que evidenciaba claramente que la empresa pueda que no esté interesada en generar ese tipo de dispositivos o de propuestas. ¿Por qué? Porque puede generar o ver en riesgo la sostenibilidad económica de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que ellos lo que hacen, perdón que me están diciendo que están escuchando, aló, están escuchando. Dice, profe, qué pena, tengo fallas, escucho muy entrecortado. ¿Los demás están escuchando bien o están o escuchan entrecortado? No, profe, yo lo escucho bien. Ah, bueno, de todas maneras le estoy diciendo, al comienzo de la clase ya me llamaron varias personas que están teniendo problemas con el internet. La clase la estoy grabando para que los que no la puedan escuchar bien o no se pudieron conectar por alguna cosa la puedan escuchar. Pero me es importante, digamos, comentarle las apreciaciones que tuve de la revisión que hice de los documentos, a fin de que los tengan en cuenta y he de aclarar que, digamos, nosotros el documento final, como lo vamos a ver ahorita, de esta primera parte lo entregamos dentro de 8 días y la intención es que podamos hacerle los mayores aportes a ese documento. ¿Sí? Entonces, por eso estoy haciendo estos comentarios iniciales para que todos de alguna forma tengan una visión clara y podamos entrar, digamos, ya a los contenidos que valdría la pena tener en cuenta en el desarrollo de nuestro modelo Canvas. Entonces, continúo, si no hay alguna otra pregunta, ¿hay alguna pregunta adicional? Recuerde que valdría la pena que me dijeran sí o no, porque eso sé que están conectados. ¿Sí? Bueno, entonces estaba diciendo que muchos habían colocado como cliente a la empresa y la empresa pueda que en determinado momento no le interese la propuesta en virtud a que va a haber afectado su sostenibilidad económica. Desde ahí que es importante dentro del análisis de este modelo de negocios tener todas esas apreciaciones y muchas de las preguntas que están establecidas como preguntas, digamos, claves, pues obviamente me van a permitir resolver esas inquietudes. Lo que veo, pues obviamente es que algunas personas lo hicieron de manera, digamos, como entendieron la pregunta y pues obviamente en muchos de los casos bien vale la pena tener una visión mucho más holística, mucho más amplia, que me permita pues obviamente generar la reflexión a fin de poder tener los correctivos o por lo menos ver de diferentes formas los interrogantes que se me están formulando para que mi modelo de negocios tenga la visión mucho más clara y mucho más precisa de ese modelo de negocios. Entonces, habíamos visto, digamos, esos elementos dados.
¿sí? Dentro del ejercicio. Hay una tercera pregunta que tiene la propuesta de valor que me parece bien interesante, es el sentido de la propuesta de valor. Entonces, ¿cuándo una propuesta tiene sentido? Cuando en términos prácticos, digamos, yo me están ofertando algo que yo necesito, ¿sí? Entonces, si yo lo que le digo es, voy a poner un ejemplo, yo en la factura ahorita que estoy en casa estoy pagando un promedio de 120.000 pesos mensualmente de agua. Entonces ustedes dirán, hijuelita, el consumo es altísimo. Pues obviamente es ¿por qué? Porque estamos en casa y todos de alguna forma pues estamos consumiendo agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a mí me hacen una propuesta donde me dicen, oye, voy a entregarle un dispositivo que le va a garantizar de alguna forma que usted va a ahorrar plática, pues yo no lo veo como un gasto, sino lo veo como una inversión. Porque a gran escala, si yo llego y digo, oiga, voy a reducir una cuarta parte de ese recibo, pues una cuarta parte son 30.000 pesos. O sea que pasaría el recibo a 90 y lo que uno evidencia claramente es que esa diferencia de esos 30.000 pesos pues me va a permitir que a lo largo de un año pueda yo pagar el dispositivo y que realmente después sea gratis y se convierta en una inversión. Entonces, ahí automáticamente tiene sentido una propuesta de valor porque me está cubriendo una necesidad, que es que en muchos de los casos, digamos, disminuya los recursos económicos para poder cubrir, digamos, ese gasto de ese servicio público. Entonces, esas tres preguntas, tanto la necesidad, la solución, el valor diferencial, como lo que es el sentido de la propuesta de valor, pues encierran muchos de los elementos que me debe responder esa propuesta de valor. Entonces, yo a la mayoría, o por lo menos a un grupo amplio de los que le hice la revisión, les decía eso. Revisen eso porque en términos prácticos muchos no están hablando de la necesidad que corresponde, muchos no encuentran el valor diferencial, otros no ven, digamos, el sentido de la propuesta de valor y eso pues obviamente conllevaría a que en muchos de los casos pues obviamente el cliente no quiera pagar eso. ¿Por qué? Porque pues obviamente un contador que bueno, sí me va a decir cuánto estoy consumiendo, pero si yo lo pongo en términos propositivos de plata, automáticamente lo voy a ver y me va a tocar de una forma mucho más directa. Y ahí sí estaría yo dispuesto a pagar por algo que me va a cubrir una necesidad, que en este caso es poder ahorrar recursos económicos para mi familia, dándole un valor agregado que es el ahorro del recurso hídrico. Entonces, son las cuatro preguntas que normalmente la propuesta de valor tiene que dar y que esto va a conllevar de alguna forma que el análisis de esa propuesta de valor juegue un papel fundamental dentro de lo que es el ejercicio de propuesta. Ya cuando hablamos del segmento del mercado, pues tengo que establecer varias cosas. ¿Quién es la clientela? O sea, ¿quién es mi cliente? Muchos colocaron aguas y aguas, porque al comienzo lo estuvimos mirando como una alternativa. Pero si hacemos el análisis que hicimos anteriormente, pues obviamente debemos de ni siquiera pensar en aguas y aguas. ¿Por qué? Porque aguas y aguas sería un único cliente. Y si es un único cliente, ¿qué es lo que generaría? Que si al gerente o a las directivas de aguas y aguas no les interesa porque van a reducir sustancialmente sus ingresos económicos por la comercialización de ese servicio, pues sencillamente el proyecto no sería viable, porque quiere decir que no tiene clientela. Entonces ahí es donde me iría a la otra clientela que son los usuarios y los usuarios sí están interesados en ahorrar recursos económicos porque es una necesidad. Hoy en estas afugias y en estas angustias económicas que todos estamos, porque muchos han perdido en la familia el trabajo, pues cada vez nos vemos mucho más agobiados por los recursos económicos para sostener la familia. Entonces, ¿qué es lo que uno evidencia claramente? Cualquier propuesta que de alguna forma me ahorre recursos económicos, pues yo la veo con buenos ojos. Entonces, ahí es donde yo podría entrar a tener una visión mucho más clara de esa clientela. Y son los usuarios del servicio de acueducto, que es muy diferente a la empresa. Entonces, ahí yo puedo establecer muy claramente que esos usuarios van a ser mi clientela. Y cuando hablo del tipo, ¿sí?, de cliente que voy a tener, pues yo puedo, digamos, segmentar ese cliente en niveles.
estratos bajos, estratos medios, estratos altos, estratos comerciales, estratos industriales. O sea, puedo tipificar, ¿sí?, el cliente que yo voy a hacer. Ahora, muchos de ustedes pueden estar estableciendo que, digamos, el cliente puede ser, digamos, todos, ¿sí? Todos los usuarios. Otros pueden decir, no, mi cliente es solamente los comerciales. Otros pueden decir, no, mi cliente es la población de estratos socioeconómicos bajos. Otros me pueden decir, no, mi cliente, mi tipo de cliente es el de estratos socioeconómicos altos. Por eso se habla de tipificación del cliente. Esa tipificación del cliente es, digamos, las características que puede tener ese cliente. La clientela es una, el tipo es otro. Es ya la descripción de ese cliente como elemento fundamental. Ahora la pregunta es, digamos, ¿para quién le crea valor ese producto? Pues obviamente le va a crear valor a aquellas personas que están interesadas en ¿qué? En ahorrar recursos económicos y adicionalmente con esta acción, pues generar un ahorro en el recurso hídrico. Entonces, para ese tipo de personas son las que yo crearía, digamos, una propuesta de valor. Y en muchos de los casos, ahí hay un elemento fundamental, salvo que yo le quiera meter un adicional más, que es otro valor diferencial, digamos los estratos bajos. Recordemos, el estrato 1, 2 y 3 son estratos subsidiados. El estrato 1 tiene un subsidio del 70%, el estrato 2 del 40% y el 3 del 15%. Entonces, lo que uno evidencia claramente es que esos estratos, en muchos de los casos, si bien son los que más consumen por esos subsidios, a veces no están interesados en este tipo de necesidades. ¿Por qué? Porque pues obviamente a veces no tienen ni los mismos recursos para cubrir el recibo del agua. Entonces ahí hay que pensar, digamos, en una alternativa adicional, es buscar la forma de que de pronto para esos estratos pueda tener el mínimo vital. Recordemos que ese mínimo vital son 6 metros cúbicos de agua sin costo, siempre y cuando ellos no excedan de ese consumo. Entonces, la intención es que la oferta vaya para que ellos puedan tener un servicio digamos, de agua gratuito y darle un valor mucho más claro y preciso a ese valor diferencial, porque ya sería un elemento adicional. Un ahorro del recurso hídrico y especialmente para los estratos bajos sería llegar al mínimo vital y adicional a eso un ahorro del recurso hídrico. Entonces, digamos, ahí es un nuevo planteamiento de lo que podría tener, digamos, ese valor diferencial. Una vez visto esto, de cuál es el valor del producto a quien se lo entrego, tengo que establecer el tipo de personas que comprarían este producto. Entonces yo, dentro de mis clientela, que es estrato alto, estrato medio, estrato bajo, estrato comercial, estrato industrial, pues tengo que evidenciar quiénes realmente son los que me podrían comprar ese producto o servicio. Voy a poner un ejemplo. Una persona que solamente se baña, o sea, que no consume, que no llega ni siquiera a los 6 metros, pues en últimas, pues de pronto no estaría interesado porque pues vive solo, le genera eso. Entonces, ese no sería un cliente potencial, mientras que donde hay un exagerado consumo, sí serían clientes potenciales en virtud a qué? A que ellos sí tendrían que buscar la forma de reducir el consumo. ¿Para qué? Para disminuir el valor. Entonces, ahí es donde yo tengo, digamos, el tipo de persona que estaría dispuesta a comprar este servicio. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para, pues, obviamente, cada uno de esos análisis. Y ya dentro de la clientela, lo que uno evidencia es el número de los clientes como elemento adicional. Ese número de clientes, recuerden que ustedes lo han planteado en muchos de los casos. Yo ya he tipificado la clientela y esos suscriptores de ese tipo son los que son el número de clientes potenciales que yo tendría en mi propuesta. Entonces, hacia ellos yo apuntaría como un elemento fundamental o esencial para poder sacar yo adelante mi propuesta. Entonces, ya estoy, digamos, evidenciando claramente que cada uno de esas preguntas me contribuyen y me colaboran para darle precisión a mi propuesta de valor. Entonces, ahí es donde yo
con estos dos primeros elementos, tanto el valor de la propuesta de valor como el segmento del cliente o el cliente, pues ya empiezo yo a visualizar, a evidenciar qué cosas puedo yo manejar, qué cosas yo puedo desarrollar para que el proyecto tenga una viabilidad y pueda ser una posibilidad de negocios desde el punto de vista práctico. Viene el tercer elemento que estuvimos revisando, que fue la relación que nosotros tenemos con nuestros clientes. Y en estos casos, pues muchas de esas relaciones que nosotros tenemos con el cliente está, digamos, en esa relación de mi empresa, o sea, la empresa que yo represento, la empresa que yo constituí para el producto que voy a hacer con los clientes. Y ahí empieza a generar, digamos, algunos elementos de contacto para que puedan identificar una marca, ¿sí? Que en muchos de los casos es el nombre de la empresa. O sea, uno identifica cuando habla de acueducto con aguas y aguas. ¿Y por qué? Pues porque ellos han establecido una impronta a la marca de la empresa y uno la identifica, ¿sí? Igualmente, lo que tiene que uno es con cada uno de los servicios o de los productos que uno, digamos, potencializa para poder comercializar, pues la intención es eso, es que pueda generar una marca y esa marca se convierta como en una especie de relación con el cliente. Voy a poner otro ejemplo. Muchos hoy bebés lo que hacen es relacionar la leche, es con la marca de la leche, no con una vaca. Entonces, en términos prácticos es porque la marca le ha generado una impronta que tiene recordación. Y eso es lo que en términos prácticos se quiere establecer con esa relación de la empresa con el cliente que va a tener. Buscar la forma de generar un posicionamiento en esa relación. Y pues obviamente para ese tipo, sí, lo que uno busca es establecer estrategias de marketing o de mercado. ¿Sí? Esas estrategias de marketing o de mercado lo que hacen en la práctica es poder llevar mensajes permanentes que le permitan, obviamente, potencializar esa marca. Y para ello lo que normalmente las empresas hacen en la práctica es establecer estrategias de mercado que conlleven a que de alguna forma nuestra clientela obviamente tenga recordación de la empresa. Y una vez tenga esa recordación, pues lo que genero es la fidelización, o sea, que de alguna forma, digamos, esa relación con el cliente se vuelva permanente y se vuelva permanente pues estableciendo, digamos, canales de comunicación que de alguna forma se evidencien no solamente el producto o servicio que yo estoy dando, sino de pronto otras oportunidades de negocios que yo puedo darlo. Recuerden, por ejemplo, lo que ha hecho hoy las empresas de energía, en muchos de los casos es abrir una cuenta de crédito para que ellos puedan, a partir de esa línea de crédito inmediato con el recibo, comprar otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que empieza? A abrir otros escenarios que puede conllevar de alguna forma la fidelización de los clientes con la empresa. ¿Sí? ¿Y eso qué conllevaría? A una rentabilización de esa fidelidad. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso que puse de la luz, la rentabilidad que generan por los préstamos que hoy está haciendo la empresa de energía de Pereira, pues en muchos de los casos puede ser mucho mayor a la del servicio que presta, que es el servicio de energía. Porque pues obviamente los kilovatios, la energía tiene unos costos y la infraestructura otros, pero ahí hay unas inversiones, mientras que lo que hacen es con los recursos que ellos tienen, prestan la plata y sobre ellos cobran unos intereses menor que la usura, pero muy altos, que pueden estar en los digamos, estándares de los intereses comerciales, que pueden estar llegando casi al 3% efectivo mensual, y esto pues obviamente conlleva una mayor rentabilidad que a veces que los servicios. Entonces, sin darme cuenta, ahí hay una rentabilidad de esa fidelidad que yo he planteado. Entonces, estos elementos son los que me contribuyen y colaboran a qué? A mirar cómo puedo yo relacionar mi empresa, mi marca, con mis clientes para cada día poder tener una mayor visibilidad, un mayor impacto y con base en eso, pues obviamente aumentar lo que son nuestros ingresos en el mercado de un producto. Y vendríamos a lo que muchos, digamos, a veces no entendieron que eran los canales de distribución, o sea,
cómo yo distribuyo mi producto. Entonces, la primera pregunta que generalmente hacía era, ¿cómo hago llegar yo la propuesta de valor a mi cliente? Entonces, ¿cómo lo hago llevar inicialmente? Es poder a través de todo lo que es digamos, la estrategia de marketing, que ellos visualicen y que les llegue a esos clientes. O sea, ustedes lo que hoy ven, por ejemplo, con los medios digitales, es que yo hago un comentario por WhatsApp, o hago un comentario por teléfono, o hago un comentario por correo electrónico, y automáticamente en el ciberespacio se detecta esto y saben cuál es su interés, y sin darse cuenta usted, le empiezan a llegar correos, mensajes de diferentes tipos ofertando lo que usted necesita. Y la pregunta que uno hace es, bueno, ¿y cómo esta gente sabe eso? Pues obviamente hoy, digamos, las redes lo que le generan ese tipo de visualizar cuál es, digamos, la necesidad de las personas, y con base en esa necesidad de las personas puede llegar canales que le permita pues evidenciar que existe un producto y que ese producto puede ser de la necesidad del cliente. Entonces, digamos, ahí está la forma como harían ustedes llegar ese producto al cliente, y ahí es donde juega una iniciativa fundamental. La otra es cómo le llega físicamente, digamos, el producto al cliente. Entonces, en muchos de los casos puede ser de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, si la empresa misma va a encargarse de instalar y colocar producto, o sencillamente va a tercerizar ese tipo de entrega, obviamente a los costos que eso demanda. Entonces, ahí, digamos, yo tengo que empezar a mirar eso, que la llegada de mi producto al cliente puede ser directa o indirecta a través de diferentes formas. ¿Cuáles serían los medios que soportarían, obviamente, dicha entrega? Entonces, uno podría establecer unos medios, digamos, para que esa entrega se dé. En muchos de los casos puede ser prepago o pospago. Prepago en el sentido de que tiene que pagarlo previamente, o pospago cuando yo lo pago por cuotas y puedo hacer un convenio, en este caso con la empresa de servicios, para que se cobre. Entonces, ahí son los medios de soporte que, bueno, obviamente van a intervenir en lo que es la entrega de ese producto. Y obviamente lo que en la práctica esto me va a dar es que permanentemente, de alguna forma, yo tenga que buscar una forma de tener un contacto con mi cliente, para que mi empresa, pues obviamente no solamente entregó un producto y se olvidó, sino que permanentemente pueda yo contribuir a que digamos, lo que yo estoy comercializando, pues, digamos, le sirva al cliente, y que con base en ello, pues pueda facilitar digamos, esa relación permanente con el cliente. Entonces, de ahí que, digamos, en la práctica, lo que yo hago es tratar de pensar en otra serie de elementos que me van a permitir, pues obviamente, la dinámica de poder yo tener una relación mucho más estrecha y directa con mis clientes. Viene a un quinto punto, que es los recursos claves. Entonces, yo tengo que tener una visión de cuáles son esos recursos claves que yo necesito, pero para ello, yo, digamos, los 4 puntos anteriores me van a dar como un marco de referencia para establecer cuáles son esos recursos claves. Entonces, yo puedo tener, digamos, dentro de mi propuesta de valor, voy a construir un producto. Ese producto tiene, digamos, requiere de unos recursos claves, llamémoslo de infraestructura, de plataformas, de diseño, elementos. Entonces, yo tengo que visualizar eso, pues, ¿para qué? Para que, obviamente, mi propuesta de valor pueda generar, pueda ser realizable. Entonces, ahí yo establezco unos recursos, llámelos económicos, llámelos en infraestructura, llámelos, digamos, intelectuales, llámelo como los quieran ustedes llamar, pero son recursos que se deben de tener en la práctica. ¿Para qué? Pues obviamente para poder yo, digamos, tener una visión clara de lo que hoy es necesario para poder yo realizar mi propuesta de valor. Ahí surge, digamos, una siguiente pregunta: ¿cómo puedo obtener esos recursos claves? Llámese físicos, llámese económicos, llámese de infraestructura, llámese intelectuales. O sea, dependiendo de cada uno de ellos, yo tengo que tener una visión. ¿Cómo puedo obtener eso?
llamémoslo desde el punto de vista económico, yo necesito 100 millones de pesos para mi proyecto. Entonces yo tengo que tener una claridad de cómo puedo obtener esos 100 millones de pesos a través de venta de una parte de la empresa, a través de préstamos bancarios, a través de, digamos, asociaciones comerciales que me permitan cubrir muchos de los, digamos, de las actividades claves que yo voy a tener y con base en eso, pues obviamente cubrir esos recursos claves. ¿Cuándo los necesitamos? O sea, en una temporalidad. O sea, yo puedo decir, no, yo necesito los 100 millones de pesos, pero lo puedo necesitar 10 millones ahorita, dentro de un mes otros 10 millones y darle toda una línea de tiempo en el cual, digamos, esos recursos financieros voy a utilizarlos. Y eso, pues, obviamente me genera unos ahorros, porque lo que hago en términos prácticos es que solamente, digamos, utilizo esos recursos de acuerdo al tiempo que nosotros, en el momento en que lo necesitamos. Igualmente sucede con los recursos humanos, o los recursos de infraestructura, o los recursos intelectuales. Entonces, esta línea de tiempo es fundamental nosotros tenerla en cuenta. Cuando yo hablé de los canales de distribución, ¿sí? Digamos, esos canales de distribución lo que en términos prácticos me da es que hay también unos recursos que me van a permitir a mí, por ejemplo, tener una estrategia de mercado, unos canales de comunicación, que de alguna forma van a tener que, digamos, asignarse unos recursos. Entonces, yo tengo que saber y cuantificar esos recursos para poderlos sacar adelante. ¿Cuáles son los recursos más importantes y costosos? O sea, que uno puede establecer, digamos, una jerarquización de esos recursos que uno requiere. Obviamente, si yo ya tengo la viabilidad, tengo el proyecto ya establecido y lo voy a realizar, tengo la organización de la empresa, pues uno de los recursos claves es la materia prima para poder yo organizar ese producto. Llámese materia prima como lo quieran ustedes llamar, o llámese financiera, económica o humana, como lo quieran establecer, pero entonces ahí voy a darle una importancia y voy a establecer, digamos, el valor de cada uno de esos recursos. Es importante que lo tengamos en cuenta como elemento fundamental dentro digamos, de mi propuesta. Las actividades claves que yo voy a tener. Entonces, esas actividades claves, ya lo decíamos en algún momento, cuáles son las actividades que va a conllevar poder que ese producto que yo estoy estructurando, que estoy ideando, puedan llevar a un feliz término. ¿Y cuál es ese feliz término? Que llegue al cliente. Entonces, yo tengo que decir, oiga, una actividad clave es el diseño de la plataforma que va a permitir comercializar ese producto. Una actividad clave es la elaboración del contador inteligente. Una actividad clave va a ser, digamos, la estrategia de marketing. Otra actividad clave va a ser esos canales de comunicación para poder entregar el producto. Otra actividad clave va a ser cómo voy a recibir los ingresos de eso. Entonces, cada una de esas actividades yo tengo que establecerlas de manera clara y sencilla para que me pueda generar que esas actividades pues van a tener una relación con mi cliente de una mejor manera. Y pues lo importante de esas actividades claves es cómo las voy a llevar a cabo. Entonces, ahí es lo que me va a marcar de alguna forma, digamos, que esas actividades claves puedan jugar un papel fundamental y esencial dentro de lo que es todo el proceso de mi propuesta de valor o mi propuesta o mi modelo de negocios. Ya teniendo, digamos, lo que son esos recursos claves y esas actividades claves, pues llego a lo que todos hemos tratado de analizar, que son esos socios o esas alianzas estratégicas que juegan un papel fundamental. Entonces, ¿quiénes son esas personas o socios o alianzas claves que yo necesito? Entonces, yo puedo tener un socio, sí puede ser Aguas y Aguas, porque en términos prácticos yo puedo decirle, oiga, yo lo necesito para que a través de el recibo se pueda generar, digamos, los cobros de unos compromisos económicos por el producto, entonces se convertiría en un socio clave en ese sentido. De pronto, ustedes tienen, digamos, en un contador inteligente, ustedes pueden hacer todo lo que es el diseño y la estructuración de todo lo que es la parte, llamémosla,
inteligente, pero requiere toda una serie de operativas para poderlo montar. Entonces, ahí podría también existir un otro cliente, otro socio clave. Entonces, la identificación de esos socios juega un papel fundamental. ¿Qué es lo que uno evidencia cuando revisa? Es que muchos pues no hicieron una revisión mucho más clara y precisa de esos socios y pues obviamente al colocar solamente aguas y aguas, pues obviamente lo que uno evidencia es que digamos le faltó un análisis mucho más profundo a ese tema que son importantes. ¿Cuáles son los proveedores? Y ¿cómo puedo adquirir o hacer que esos socios puedan vincularse? ¿A través de qué actividades? ¿Cuáles pueden ser, digamos, esos socios estratégicos que me van a ayudar al negocio? Entonces, cada uno de esos análisis de esas preguntas me van a permitir a mí poder con tranquilidad hacer una revisión de esos puntos y poderlos visualizar, poderlos identificar para que en la práctica puedan facilitarnos de alguna forma el ejercicio y el desarrollo de nuestra idea de negocios. Ya cuando vamos a estructurar lo que son los costos, ¿sí? Recordemos que hay unos costos que se denominan fijos y otros que son variables. Y esos costos fijos y esos costos variables es lo que me va a permitir poder con tranquilidad tener una visión clara de cuánto vale mi propuesta de valor. Entonces, ¿cuáles son esos costos fijos? Los costos que permanentemente yo puedo tener. Entonces, yo puedo establecer como costos fijos el lugar donde se va a trabajar, o sea, el espacio físico. Puedo establecer como costos fijos los costos de, llamémosla, de servicios públicos, los costos de papelería. Esos costos que permanentemente mes a mes se tienen que dar. Entonces, si esos costos yo los tengo claros, pues puedo ya ir estableciendo cuánto puede tener, digamos, el valor, digamos, mi propuesta de valor. Ya hay unos costos variables que son los que solamente una o alguna vez tengo que yo pagarlos a lo largo del tiempo. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo voy a hacer la inscripción en Cámara de Comercio de mi empresa, ese es un costo variable. ¿Por qué? Porque en términos prácticos yo lo hago y lo hago una vez, pero curiosamente yo tengo que mantener el registro mercantil cada año. Entonces, cada año tengo que ese costo variable irlo estableciendo dentro de mis costos para poderlo, digamos, desarrollar. Otro de los costos variables es el pago de impuestos, el pago de, digamos, de lo que son seguridades, que aunque podrían establecerse como costos fijos, pues obviamente lo que uno busca hoy es que se conviertan en costos variables para no recargar, digamos, tantos costos a esos costos fijos y que pues obviamente la viabilidad financiera se pueda dar. Entonces, es importante tener también esa visión de esos costos. Esto me va a permitir que si yo he hecho un análisis de los recursos claves de manera juiciosa, pues obviamente esos recursos claves yo puedo clasificarlos tanto en los costos variables como en los costos fijos y a partir de allí poder ir construyendo esa estructura de costos que es nuestra propuesta de valor. Igualmente va a suceder con lo que son las actividades claves, porque estas actividades me van a permitir establecer cuáles son fijas y cuáles son variables y darle, digamos, una estructura mucho más real de costos que me permita, pues obviamente, saber cuánto vale mi propuesta de valor y con base en ello, pues obviamente, generar, digamos, una visión clara del costo real y a partir de ese costo saber si es viable mi propuesta o no es viable. Y ya digamos, para poder mantener esa sostenibilidad financiera, pues obviamente yo ya tengo claro los costos, analizaría lo que son los ingresos. Y esos ingresos, pues obviamente están dados en un primer elemento es poder establecer cuánto es lo que el cliente puede tener dispuesto a pagar por esa solución que yo estoy dando. Entonces, yo no puedo, tengo que tener un equilibrio establecido. ¿Y cómo lo hago? Lo hago a través de lo que es, digamos, la estructura de costos, pero adicional a eso, pues obviamente le incremento algunos valores adicionales que podrían ser, digamos, lo que es el know-how, o sea, la capacidad de estructurar esto, más en lo que es la utilidad, digamos,
que le genera el tema, y pues obviamente ahí están lo que en términos prácticos, sumado todos los costos fijos y variables, más estas determinantes, es lo que me va a dar más o menos un valor que yo lo puedo, digamos, establecer para que saber si ese producto va a tener un precio razonable para el cliente, y si el cliente con eso, pues obviamente estaría dispuesto a pagar. Una vez visualizo eso, pues la intención es mirar cómo puede pagar el cliente. Lo puede pagar previamente, o lo puede pagar post, empezar a utilizar. Y ahí es donde juega un papel fundamental. ¿Cuál es el papel fundamental que juega este análisis? Es que yo puedo encontrar, digamos, puntos digamos, que me permitan financiar este tipo de propuestas. ¿Para qué? Para que ojalá con los ahorros los clientes pudieran pagar este tipo de ideas. Entonces, esto me va a ayudar a generar ese análisis, si se puede hacer, si no se puede hacer, ¿sí? Y a partir de ello, pues obviamente mirar opciones y posibilidades. Otro elemento que puede tener la fuente de ingresos es tener uno, digamos, llamémoslo, socios estratégicos que quieran patrocinar la idea. Entonces, ¿qué es ese patrocinio? Es a través de publicidad que me permita que, en términos prácticos, recordemos que alguna vez lo vimos, que aquellas empresas que patrocinen proyectos que vayan en beneficio del mejoramiento ambiental, pues obviamente tienen una deducción de las cargas contributivas a nivel de impuestos. Entonces, uno puede conseguir socios claves que le financien este tipo de proyectos y que pueda llevarle, por ejemplo, a estratos socioeconómicos bajos este tipo de iniciativas sin costo. Y esto, pues obviamente conlleve también un beneficio, no solamente para la persona o el cliente en este caso, sino también para la empresa que va a patrocinar este tipo de eventos. Y el valor diferencial de esto es sencillamente el ahorro del recurso hídrico. Entonces, digamos, en la práctica, todo ese tipo de elementos juegan. Y esto me va a permitir, de alguna forma, poder entrar a analizar esa relación de ingresos, costos, para ver cuál es el margen, llamémoslo, de utilidad. Y ese margen de utilidad es lo que me va a permitir a mí saber con exactitud si definitivamente un modelo de negocios como el que estoy planteando es viable. Y eso, pues obviamente, me va a permitir que en la práctica yo pueda llegar a poder, digamos, visualizar la visión integral de lo que es mi propuesta de negocios. Y esa propuesta de negocios, pues es lo que en términos iniciales pueden permitirme, digamos, conllevar a que yo pueda tener un proyecto viable desde todo punto de vista. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Tienen alguna pregunta sobre este barrido rápido que hice de las diferentes preguntas? No, profe, todo muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Con la corrección que usted mandó, sino que es que entré tarde porque estaba sin internet. Sí. Justo lo que acaba de preguntar Alejandro, que si tenemos que montar los cambios, las sugerencias que usted nos Sí, hizo y mandarlas ahí mismo, o cómo no, hacemos, profe, usted nos da ya el lo espacio. voy a mostrar. Ahorita la idea es que, digamos, ya la semana entrante entregaríamos la propuesta de negocios final. Entonces, la intención es que la propuesta de negocios final viene un documento, llamémoslo técnico, con todos los protocolos que tiene que tener, una portada, porque lo que veía en muchos de los casos es que muchos de ustedes no tenían, digamos, los elementos formales, una portada o un índice, ¿sí? Establecer, digamos, una introducción que me permitiera visualizar el tema, una tabla de contenido, de pronto una bibliografía referencial que estaba dando, y las preguntas que para cada uno de los elementos están dados. De hecho, yo no quise, digamos, en la práctica meterles herramientas adicionales, sino quise solamente con base en las preguntas. Hoy voy a mostrarles de pronto ahorita, otras herramientas que contribuyen a este modelo, pero no quise metérselas. ¿Por qué? Digamos, que en términos prácticos, con la sola visualización y respuesta de las preguntas de manera clara, haciendo un análisis
un poco más concienzudo dentro de lo que es la idea de negocios de cada uno de ustedes, es más que suficiente. ¿Para qué? Para que, digamos, en la segunda fase, cuando ya vayamos a estructurar el proyecto como tal, pues obviamente se desarrollen muchos de esos elementos. Entonces quise, digamos, en esta primera parte que fueran solamente las preguntas. Entonces, respondiendo nuevamente a su inquietud, la idea es que la semana entrante ya entreguen formalmente el documento técnico, que es ya un documento formal con todos los elementos que requiere un documento formal, dando respuestas a todas las preguntas, y el lienzo. El lienzo es el resumen en esa cuadrícula que se quiere. Y adicional a eso, en la semana entrante cada uno va a tener un tiempo, un espacio de tiempo para presentarlo y jugar un poco la coherencia de cada uno de los puntos dentro de lo que es el modelo de negocios. Y eso pues obviamente sería el parcial, ¿sí? Y obviamente ese parcial tiene un costo de un 15% del valor de la nota de ese 35% inicial. Todas las demás actividades tienen un costo de un 20%. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro? ¿Sabes, Sebastián, te quedó claro? Sí, profe, listo. Listo, profe. Ok. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla para que podamos ver lo que hoy tenía preparado, ya después de haber hecho este barrido de, digamos, de los elementos que se requieren. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces, hay unas herramientas que normalmente el modelo Canvas puede, digamos, también servir de ayuda para poder visualizar. Estas herramientas realmente son fundamentales en la medida en que yo tenga una visión ya clara de que quiero montar una empresa, ¿sí? Quiero montar una empresa porque mi idea de negocios es lo suficientemente clara, yo he hecho el análisis de viabilidad de la misma y tengo los elementos, llamémoslos los elementos técnicos, financieros, comerciales y legales que me van a permitir, pues obviamente, la implementación de esta empresa. Entonces, allí ya juega un papel fundamental muchas de estas herramientas que voy a mostrarles. ¿Para qué? Para sustentar aún más este modelo de negocios. Y estas herramientas son claves en muchos de los casos para cuando yo ya quiero, digamos, desarrollar un modelo empresarial para poder comercializar esa propuesta de valor que yo tengo o que yo he ideado o que yo he construido. Hay un punto fundamental en el cual la mayoría de ustedes bueno, de la mayoría de la gente siempre no tiene, es ese concepto de know-how. ¿Todos saben qué es ese concepto de know-how? No, profe. El know-how es el valor que tiene una idea, ¿sí? No todo el mundo tiene ideas. Las ideas se tienen que plasmar y documentar. Entonces, lo que yo le doy un valor es cuando yo tengo este modelo de negocios, esto que ustedes están estableciendo, ya es una idea clara. Y esa idea clara es un comienzo de lo que se denomina el know-how. Y ese know-how es lo que le puede permitir que ustedes tengan socios. Voy a poner un ejemplo de alguna vez que me sucedió a mí en una propuesta. Yo monté una vez, hace ya muchos años, una empresa para poder limpiar el aceite de los carros, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que nosotros establecimos? Establecimos que la idea inicial era muy sencilla, era recolectar el aceite usado, llevarlo a un punto y a través de un sistema, llamémoslo de infraestructura operativa, yo lo que hacía era limpiar ese aceite y volver a obtener aceite limpio. Y ese aceite limpio, digamos, se podría en muchos países del mundo donde no tiene una reglamentación, digamos, presionada por las multinacionales, se podrían volver a utilizar como aceite de carro, ¿sí? En nuestro país no, porque la reglamentación privilegia las multinacionales, entonces no permiten que ese tipo de aceite se pueda reutilizar.
Entonces, lo que buscamos como alternativa de cubrir una necesidad era poderlo quemar como un energético de alta eficiencia. ¿Qué es un energético de alta eficiencia? Un energético de alta eficiencia es aquel que puede llegar a temperaturas muy altas, o sea, puede llegar a más de 1000 grados centígrados. ¿Y eso qué conlleva? A que, pues obviamente, muchas empresas que requieren temperaturas muy altas dentro de sus procesos industriales necesiten energéticos como ese. Y ahí era donde se comercializaba el tema. Entonces, digamos, la idea, yo monté como algo parecido a lo que ustedes están montando, un plan de negocios o un modelo de negocios, y ese modelo de negocios lo estructuré, lo documenté, y cuando pues obviamente calculé el valor, en ese momento, hace ya muchos años, costaba muchos millones de pesos, no era de mi alcance, no podía establecer. Entonces lo que hice fue conseguirme socios estratégicos. Yo conseguí 4 socios estratégicos. Yo era llamémoslo el socio, llamémoslo industrial para darle un nombre, y los otros se convirtieron en socios capitalistas y yo les vendí una fracción de lo que era la empresa para poder, digamos, establecer. Y se constituyó la empresa, se hizo el ejercicio. ¿Cuánto fue ese costo? No le voy a poner ahorita precio, pero digamos que en términos de 100, yo cobré 50%, 50 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, le cobré? Cobré la idea del negocio y a eso se denomina el know-how. Y ese know-how es lo que en términos prácticos, pues hace que los negocios sean viables. Y ahí es donde juega un papel fundamental este modelo de negocios, porque los modelos de negocios lo que le permiten es sustentar las ideas para poderlas colocar en marcha. Y ahí es donde uno de los, digamos, apartes que tiene el modelo, que son los socios claves, uno puede tener socios capitalistas que están interesados en invertir. En el caso, por ejemplo, del proyecto que les acabo de decir, yo de los 13 socios que yo tuve, 2 no les interesaba sino generar una rentabilidad de la plata, y uno sí estaba interesado desde el punto de vista operativo, que fue el coequipero que yo tuve en el desarrollo operativo del proyecto. A los otros sencillamente les interesaba era evidenciar su inversión y saber que en un tiempo de 3 años, que fue lo que se estableció como tasa interna de retorno, su capital se regresara y le quedara como utilidad el valor de las acciones que tenían en la empresa. Y luego, pues por alguna circunstancia, el otro socio operativo fue el que se quedó con la empresa y él fue el que le compró a las partes. Entonces, las 12 socios capitalistas ganaron por su inversión financiera y en el caso mío yo gané por la idea del proyecto. Entonces, ahí es donde juega un papel fundamental ese concepto de know-how, ¿sí? Que en muchos de los casos nosotros no valoramos. Nosotros pensamos que nuestras ideas no tienen valor, que nuestras propuestas no tienen valor, y eso es muy equivocado, porque quizá por eso es que nosotros hemos entrado en un proceso de construir ideas, de crear cosas, de diseñar elementos, y esas cosas y esos elementos que yo voy diseñando, pues obviamente tienen un valor, y tenemos que aprender a cuantificar ese valor para, pues obviamente, digamos, fortalecer, digamos, la construcción de ideas que pueden ser elementos fundamentales para los futuros negocios. Entonces, a eso es lo que me refiero con el know-how. ¿Les queda claro? Profe, la ¿Aló? verdad lo estaba escuchando un poco entrecortado. Sí, Que la profe, conexión todavía apenas me está seguimos como, teniendo está problemas como de inestable. conexión. Espérate a ver si yo a conectarme con los datos, a ver O si de tal vez sea pronto. problema de nosotros, profe, los que tenemos UNE. Pero todos me están escuchando entrecortados. Yo lo ¿O escucho no? entrecortado, pero yo Yo tengo igual. UNE, y el UNE me está molestando a mí. De la gente que estaba con UNE, la que estaba sin conexión, sin problema de conexión. Incluso hasta yo tengo datos y estaba tratando de conectarme por los datos y los datos no me estaban funcionando. Pero creo que ya. Pero los demás, porque para mí eso es fundamental saber si definitivamente todos me están escuchando bien o me están escuchando mal. Profe, yo le escucho bien, pero por ratos, y yo no tengo UNE, yo tengo claro, pero como por ratos le da la bobada al internet, pero es como por raticos.
¿Y los demás cómo están escuchando? ¿Entrecortado también? Ahí dijeron que de a ratos hay dos personas. Bueno, voy a pasarme a datos a ver si de pronto mejora. Un momentico, a ver, ¿vale? Voy a hacer ese ejercicio. Espérate un instante y lo voy a ver si nos facilita mejor. A ver. Esto está aquí. Aló, ¿me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? No, Ahora sí. profe, yo creo que somos nosotros. ¿Sigue entrecortado? Pues Sí, yo creo profe. que debe ser los Yo de todavía lo sigo, yo todavía los lo que sigo tienen escuchando Roaming. entrecortado. Bueno, sigamos, de todas maneras, mira, ahí puse datos para tratar de a ver si mejoraba, ¿sí? Y pues de todas maneras la clase va a quedar grabada, espero que por lo menos se escuche por si acaso quieren repetirla o volver a mirarlo, ¿vale? Listo, profe. Aló. Bueno, estábamos aquí y vamos a entrar a las herramientas. Entonces, digamos, uno de los elementos fundamentales, como lo estaba yo diciendo, es tener una claridad cuánto cuesta, digamos, la propuesta de valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una estructura de costos, puedo tener digamos, una visión mucho más real de lo que el proyecto o la propuesta de valor realmente vale, ¿sí? O por lo menos muy acercada a lo que realmente vale. Y esto ya me genera una visión de poder tener una viabilidad el mismo desde el punto de vista económico-financiero. Yo puedo decir, hay una propuesta que puede valer 1.000 millones de pesos y pues ya tengo que saber si yo voy a tener los socios que me van a financiar esa propuesta de valor. Y para que me la puedan financiar, yo tengo que tener una estructuración dentro de una rueda, llamémosla de mercado o una rueda de negocios, que en la práctica estén interesados. Entonces, importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Pues obviamente para poder tener una visión, digamos, de lo que es la propuesta de valor. Entonces, digamos, aquí me lo está mostrando muchos de esos elementos dados. Ya cuando yo tengo una relación de ventas, digamos, de lo que puede ser los ingresos, ¿sí? Y a partir de allí poderlos tabular en una línea de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Para qué? Para poder yo visualizar los ingresos que podría tener a lo largo de los diferentes años y ver si la propuesta puede ser sostenible. ¿Para qué? Para poder conseguir socios financieros o económicos al proyecto. Porque recuerden que la mayoría de personas que invierten recursos económicos sobre una propuesta es porque tiene una tasa interna de retorno que le beneficia a cada uno de ellos. Por lo general, aquellas personas que hoy están trabajando con capital a riesgo, están buscando de que como mínimo, digamos, a los 3 años, ellos hayan recuperado su inversión. Entonces, esta es la tasa de internos que hoy, por lo menos en términos prácticos, se está dando, ¿sí? No sé si, digamos, el futuro financiero que nos espera, pues siga manejando esas mismas tendencias. Recordemos que ahorita vamos a entrar en una recesión económica alta y en muchos de los casos eso puede variar. ¿En virtud a qué? A que el riesgo que aumentan los recursos financieros es mucho mayor debido a la inestabilidad económica en el que el mundo entero hoy se encuentra. Pero es importante por lo menos que lo tengamos como punto de partida, porque ahí juega un papel fundamental. El costo, o sea, la estructura de costos y los ingresos que va a tener una propuesta de valor me va a dar como la visualización de si el proyecto es sostenible y si es sostenible, pues obviamente puede tener esa viabilidad que yo espero. Obviamente, digamos, lo que uno ve, pues, digamos, la previsión económica y financiera, ya lo decía como elemento fundamental,
los diferentes actividades, los diferentes recursos que realmente son claves, cómo juegan cada uno de esos puntos y a partir de allí, pues obviamente tener una visión de cómo mantener o sostener esos costos financieros a lo largo de un tiempo. Hay un punto fundamental que desafortunadamente la mayoría de propuestas emprendedoras, empresariales no se tiene. Es que uno tiene que tener como mínimo la sostenibilidad de un proyecto en un periodo de tiempo, digamos, de un horizonte de mínimo 3 años. ¿Sí? Uno no puede pensar que hoy genero un nivel digamos, hoy arranco con un negocio y a los 3 meses ya voy a tener, digamos, la sostenibilidad de ello. Entonces, yo tengo que tener, digamos, una disponibilidad financiera para que por lo menos 36 meses pueda tener, digamos, los recursos económicos para sostener la empresa. Y eso es quizá en una economía, digamos, como la nuestra, es muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque en muchos de los casos los costos, sobre todo las demandas de lo que son, llamémosla, parafiscales, de costos fijos y variables, son tan altos que a veces definitivamente lo que hacen es no estimular la creación de empresas y eso pues obviamente conlleva que en la práctica muchas de las empresas que hoy inician antes de un año hayan desaparecido. O sea, desde el punto de vista, llamémosla creación de empresas, es muy difícil en nuestro país crear. Y de hecho, lo que uno evidencia con esta pandemia es que tanto las pequeñas como las medianas empresas, prácticamente en más de un 50% hoy han desaparecido en virtud a que no tienen el capital económico para poder generar la sostenibilidad de una propuesta, llámese la que sea, una propuesta de valor de esas empresas. Entonces, importante tenerlo como elemento fundamental. Debemos de tener, obviamente, estructurado lo que son los planes tanto de ingresos como de gastos, cobros y pagos. Entonces, si yo voy a hacerlo en prepago, ¿sí? Pues obviamente saber que ese capital va a llegar antes de, y si lo voy a tener en pospago, va a llegar prorrateado, y esa prorrateada, pues obviamente generan unos intereses. Entonces, tengo que tener una visión mucho más clara para que a través de esos dos planes, tanto de los ingresos como gastos, como de los cobros y pagos, pueda tener unas fuentes de financiación y una gestión contable que me va a permitir que la empresa pues pueda ser sostenible. ¿Ya? El tema financiero en las organizaciones juega un papel preponderante, por no decir esencial, en lo que es la viabilidad de cualquier tipo de proyectos. Y nuevamente reitero que en la mayoría de los casos en nuestro país no se presta gran ayuda para poder hacer ese tipo de elementos dados. El otro elemento que es fundamental es el tema jurídico y fiscal en un país como el nuestro. O sea, en muchos de los casos, para poder yo comercializar un producto, tengo que tener una serie de formalidades que en muchos de los casos, pues me genera a mí unos costos. Y esas formalidades están dentro de lo que es costos, llamémoslo, digamos, formalidades para la operatividad. Y si yo voy a estar y lo voy a tener, pues obviamente automáticamente en el momento en que yo entre a formalizar una empresa, aparecen las obligaciones fiscales. Entonces, ¿qué es esas obligaciones fiscales? Es que yo automáticamente tengo que hacer una inscripción de mi empresa ante la DIAN y al hacer, digamos, esa oficialización me genera unos cobros de impuestos, llamémoslo, por valor agregado o unos impuestos de renta, ¿sí? Y este tipo de cosas a veces es lo que conlleva a que la mayoría de veces nosotros evidenciemos que las empresas en nuestro país y sobre todo las pequeñas y medianas empresas no estén estimuladas a construirse en virtud a esos compromisos tanto jurídicos como fiscales que se tienen en el país. Estas son preguntas que saltan cuando yo voy a hacer una empresa. Entonces, ¿qué normas o permisos especiales tengo que tener para desarrollarlo? Conocer el proceso legal necesario para que la empresa entre a ser formal. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? Hay que escribirlo ante qué entidades.
hay permisos especiales para funcionamiento, patentes, de quién, cuánto tarda, cuánto cuesta, o sea, son una serie de preguntas que en la mayoría de los casos a veces nosotros no la tenemos en cuenta. Y esto, pues obviamente genera que sean elementos que deben de estar dentro de lo que es la estructura de costos. ¿Para qué? Para poderlos yo identificar y tenerlos claros y a partir de allí poder tener, digamos, una visión mucho más real de lo que es el costo de una propuesta de valor que yo vaya a dar. Entonces, aquí vemos elementos que son fundamentales. Mire, el primer elemento que yo tengo que tener, yo tengo que registrar ante la Cámara de Comercio la empresa. Eso tiene un costo, ¿sí? Obviamente ese costo me va a permitir que permanentemente cada año tenga que tener el registro mercantil, o sea, anualmente tengo que obligatoriamente tener una partida para mantener registrado mi empresa ante la Cámara de Comercio. Tengo que elevar una escritura pública de constitución de la empresa. ¿Qué es eso? Es que la empresa tiene que decir cuál es el objeto social, tener unos estatutos, tener unos elementos dados que se elevan a escritura pública y que pues obviamente establecen cuál es el capital económico que la empresa tiene. Y una vez tengo eso, tengo que registrarlo ante la DIAN. Entonces ya la DIAN tiene una visión clara de que esa empresa va a empezar a comercial y va a empezar permanentemente, entre comillas, a boletearlo para que uno pague los impuestos. Adicionalmente tengo que tener licencias de funcionamiento, patentes, elementos dados que tengo que constituirlos, ¿para qué? Para que no me roben la idea. Entonces, hay una serie de, digamos, elementos fundamentales desde el punto de vista jurídico y fiscal que es importante tenerlos en claro. ¿Para qué? Para poder yo, digamos, cuantificarlos financieramente y poder tener la sostenibilidad económica y financiera de la empresa para esos 36 meses o 3 años que normalmente una empresa debe tener. Entonces, importante tenerlo como elemento fundamental. La otra son las variaciones de riesgos, llamemos de aspectos cualitativos que se pueden tener. Entonces, en muchos de los casos, pues hay una serie de actividades en ubicaciones, o sea, yo puedo, la actividad voy a ubicarla en determinada parte, entonces tengo que tener permisos para poder fabricar de X o Y producto. Entonces tengo que tener, digamos, dentro del marco, una viabilidad de la ubicación de esa empresa para poder tener los permisos y, digamos, y licencias a que haya lugar. Tener equipos promotores y obviamente cuando voy a hacer promociones en muchos de los casos, pues las personas corren riesgos y tengo que garantizarles la seguridad a ese tipo de personas. Situaciones de mercado, que en el caso de que yo vaya a comercializar directa o indirectamente, eso pues pueden existir unos riesgos por robo, pueden existir unos riesgos por daño. Entonces yo tengo que garantizar, digamos, en muchos de los casos, seguros contra riesgos que normalmente hoy se toman para poder garantizar muchos de esas pérdidas que son eventuales y que en muchos de los casos muchas empresas no las cuantifican y cuando se dan pierden absolutamente todo. Riesgos en inversiones financieras. Entonces, muchos de los casos, por ejemplo, establecen seguros. Yo le presto, pero pues obviamente tiene que tener una póliza de seguro que me permite y me garantiza la devolución de esas inversiones. Entonces, igualmente, eso pues se tiene que cuantificar y tengo que tenerlo si voy a tomar o voy a tener, digamos, préstamos financieros. Previsiones económicas y financieras, igualmente lo que yo le decía, yo tengo una línea de tiempo y voy a establecer, digamos, unos tiempos para poder yo garantizar recursos. Yo no puedo dejarlos al garete, sino tengo que garantizar, digamos, la certeza de que esos recursos van a llegar. ¿Para qué? Para que, pues, obviamente, la viabilidad del proyecto se dé. Entonces, este es otro de los elementos que son fundamentales nosotros tenerlos en cuenta para poder, digamos, desarrollar el futuro empresarial de una idea y de una propuesta de valor que para muchos de los casos, para muchas de las personas es desconocida. Vamos a mirar, digamos, empezar como con una caja de herramientas que me puede establecer, o sea, análisis del entorno de la empresa que me puede permitir de alguna forma, digamos, establecer
la visión que yo debo tener cuando voy a constituir una empresa. Entonces, por ejemplo, Porter establecía 5 fuerzas, digamos que son fundamentales tenerla. La rivalidad entre competidores. Entonces, siempre pues hay que tener la posibilidad de que uno tenga competencia. Y esa competencia lo puede a uno sacar del mercado. En el caso que yo les comenté de la empresa procesadora de aceite, cuando yo entré, fue la primera empresa que se constituyó en Bogotá en ese tema. Pero a los pocos meses, menos de un año, se constituyeron 3 empresas más. Y ya empezó la competencia por los aceites usados. Entonces, cuando yo arranqué, yo lo que hacía era llevar aserrín para que los cambiaderos de aceite, con los regueros de aceite, el aserrín limpiaba y les servía. Ya con el tiempo, pues con entrada de competencia me tocó generar una inversión y dar valletillas y dar combustibles y el empezar a mirar. Y llegó un momento en que se convirtió de que ya la competencia pues empezó a pagar por el aceite. Y pues eso, ¿qué generaba? Generaba una inversión y disminuía un poco la utilidad que el tema estaba dado. Entonces, es un poco visualizar esa fuerza que puede tener en la medida. Uno puede ser, digamos, el primero, pero esto no garantiza que sea el único. Puede en algún momento, digamos, entrar otros competidores y yo tengo que tener, digamos, una visión clara en el momento en que los competidores entran. ¿Para qué? Para poder yo tener estrategias que contribuyan a qué, a mantener una fidelidad de mis clientes, poder tener unas, llamémoslas ahí, esas, lo que decíamos, esas relaciones bien estrechas y, digamos, establecidas para poder yo con tranquilidad mantener un poco mi negocio. Bueno, obviamente lo que habla como fuerza 2, amenazas de nuevos entrantes y habla de lo que ya dije, nuevas creaciones de empresas también dadas. Entonces, importante tenerlas en cuenta. Amenazas de productos sustitutivos, o sea, pueden crear otros productos que sustituyan a estos y que en la práctica, pues obviamente salgamos del mercado. Entonces, también tengo que tener esa fuerza analizada. El poder de negociación con nuestros clientes. En muchos de los casos, pues obviamente, si otras empresas cubren mayores necesidades, pues obviamente me van a desvincular con mi clientela. Entonces yo tengo que tener una visión permanente para poder tenerlo fidelizado. El poder de negociación con los proveedores. Entonces, en muchos de los casos es importante porque cuando quieren existir monopolios pueden jugar con los proveedores y hacerlos sacar del mercado. Entonces, son esas fuerzas que de alguna forma uno tiene que visualizarla para poder crear digamos, fortalecer lo que son nuestras empresas. Cuando ya entro, digamos, a ver lo que es la fuerza del mercado o digamos, lo que es la segmentación de nuestros clientes, pues juega un papel fundamental lo que planteábamos como estrategias de marketing, porque esas estrategias de marketing son los que me van a permitir de alguna forma poder aumentar el volumen de clientes para que se aumenten las ventas y con base en ello tenga mayores utilidades y pueda tener mayor sostenibilidad económica de mis clientes. Entonces, esas acciones de marketing pueden tener diferentes formas, ¿sí? Y esas formas son las que me van a permitir, pues, ampliar, llamémoslo, el segmento de clientela. Entonces, no es lo mismo si yo voy a hacerlo puerta a puerta, así lo voy a hacer por medios virtuales o por medios de comunicación o por eventos o por vallas publicitarias. O sea, en términos generales, todas esas estrategias de marketing lo que buscan en términos reales es buscar un aumento del segmento de mi clientela. ¿Sí? Y a partir de allí poder tener contactos y poder ir fabricando esas oportunidades de ventas que me van a permitir de alguna forma poder mejorar los ingresos de mi empresa. Entonces, el segmento del mercado y las estrategias de marketing juegan un papel fundamental, no digamos, como muchos de pronto lo plantearon, algo superficial, no, juega un papel esencial y más en un mundo tan comercial como el cual nosotros vivimos. Desde ahí la importancia, de hecho, ¿para qué? Para que esas estrategias de marketing jueguen un papel fundamental dentro de lo que es la construcción de cada una de las propuestas. Esa empatía con el cliente, ¿sí? ¿Qué pensará el cliente con respecto a mi producto?
cómo ve el cliente ese producto, qué oye el cliente con respecto a mi producto, qué dice y hace el cliente con mi producto. Entonces, a partir de allí, de esas preguntas, lo que hace es que uno pueda establecer unos medios para qué, para generar esfuerzos que permitan que esa empatía o relación con el cliente arroje unos resultados significativos. Entonces, de ahí la importancia de que siempre yo, dentro de lo que es las oportunidades de negocio, yo esté pensando en, en ese relacionamiento con mi cliente y en buscar esa empatía. Entonces, de ahí lo que, digamos, estas preguntas buscan es eso, generar esfuerzos para arrojar unos resultados mucho más significativos en la medida en que yo quiera comercializar, obviamente, un producto. Esa empatía puede estar establecida cuando yo le genero una segmentación mucho más real y precisa de mi clientela. Entonces yo, por ejemplo, en términos prácticos, puedo generar que si viene en una casa, en un hogar, el pago del recibo lo hace el padre, por dar un ejemplo, ¿sí? La madre es la que maneja muchas veces los recursos económicos de la casa. O sea, el padre da la plata, pero quien paga el recibo es la madre. Entonces, si uno plantea el segmentar y ir a las mujeres llamemos a las mujeres dentro de cada uno de los hogares, pues esto va a conllevar a que yo direccione de alguna forma mi estrategia de mercado y pueda impactar mucho más a las que en últimas toman decisiones con respecto a este tema. Entonces, ahí jugaría un papel fundamental. ¿Cómo genero yo para tener una empatía con estas damas que son las que toman las decisiones? ¿Sí? Y esto va a llevar a que de alguna forma yo empiece a mirar cómo humanizo. ¿Qué es cuando yo hablo el término de humanizar? Que la gente pueda sentir que esa propuesta de valor que ustedes están elaborando, pues obviamente los toque y les permita obligatoriamente tomar decisiones favorables para que ese producto, digamos, se dé. Y a esto es lo que se podría denominar como empatizar con nuestros clientes, porque de alguna forma lo que hacemos es atraer a nuestros clientes de una manera mucho más real y efectiva para poder validar de alguna forma, digamos, la comercialización de un producto dentro de un mercado que en muchos de los casos no es tan favorable como de pronto lo hubiese esperado. Es importante tener, digamos, esa visión. El análisis de la cadena de valor. Entonces hay lo que se llaman comúnmente un ecosistema de valor que juega unos pasos fundamentales. Hay unas, bueno, digamos, hay una serie de pasos que son importantes tenerlos, digamos, para poder yo ofertar ese producto. Entonces, hay unas actividades de suministro de materias primas, llámenlos ustedes, primero hay unos diseños para poder yo construir mi contador inteligente o llamémosla, mi solución, ¿sí? Y ahí yo tengo que evidenciar unos suministros para poder generar la elaboración de ello. Una vez elaborado, distribuirlo. Ese retail lo que quiere decir es una distribución en cadenas a través de Amazon o a través de supermercados grandes y prestar un servicio. Entonces yo lo que veo es que ese ecosistema de valor tiene una serie de pasos que yo tengo que revisarlos para que yo pueda evidenciar ese potencial valor, digamos, de ese eslabón de la cadena, digamos, de comercialización de un producto, para que pueda llegar al usuario final y que esa persona pueda entender que mi propuesta de valor es lo suficientemente válida, tiene sentido, porque cubre una necesidad y con base en esa necesidad voy a tener, digamos, una entre comillas, rentabilidad por esa inversión que yo estoy haciendo. Entonces, ahí juega, digamos, una visión de lo que es ese análisis de la cadena de valor. ¿Qué factores claves puede tener esa idea de negocios? Hay que establecer, reconocer la necesidad, y por eso es fundamental, lo recalqué al comienzo, cuál es la necesidad, y de pronto yo puedo enfocarla, digamos, puede ser el trasfondo, pero yo tengo que mostrar una necesidad mucho más sentida hacia los clientes, y por eso yo colocaba que la necesidad, si bien nosotros teníamos
un problema como era el exceso de consumo de agua, la necesidad podríamos plantearla como el costo de la factura del servicio público de acueducto, que es demasiado alto. Entonces, si yo me meto como con esa necesidad, ya entiendo el valor diferencial que es el ahorro de agua, pero la necesidad que yo voy a plantear dentro del mercado es reducir económicamente el costo de la factura de agua, y eso de pronto sí puede llevar a que las personas le interese de la mejor forma esta iniciativa o esta idea. Definir cuáles son los atributos de esa propuesta de valor. Entonces, decir, oye, lo que buscamos en términos prácticos es ahorrar el 25% del pago de la factura. Entonces, claro, esto ya es un atributo lo suficientemente válido, y ahí es donde cobra sentido la propuesta de valor para el cliente. ¿Por qué? Porque de alguna forma va a ahorrar plata. Ese ahorro de plata le va a significar un beneficio económico para poder utilizar esos recursos de una mejor forma. Identificar las tendencias del mercado. Entonces, ¿cuál es la tendencia del mercado que hay? Pues ya lo decían, pueda que nosotros seamos los primeros, entonces en términos reales, pues podemos tener llamémoslo, un plus, pero tarde que temprano pueden salir competidores, y ahí es donde juega un papel fundamental. ¿Qué tendencias puedo dar para mantener ese tipo de elementos dados? ¿Sí? Bueno, lo habíamos visto, los diferentes elementos de la propuesta de valor. Hay otra herramienta que es muy buena de utilizarla, que es la matriz DOFA. Hablar de lo que son debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Y esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades me van a permitir de alguna forma poder visualizar que mi negocio o mi propuesta de valor puede tener elementos fundamentales. Y lo que busco en todo momento es que esas debilidades se puedan convertir en unas fortalezas y esas amenazas en unas oportunidades. ¿Para qué? Para poder yo generar o integrar de mayor forma, pues obviamente mi propuesta de valor. Ya lo que uno plantea es la mecánica de cómo se construye esas análisis DOFA, que pueden permitir obviamente cuáles son esos puntos débiles de mi propuesta y cuáles las amenazas que pueden tener, digamos, ese elemento. Entonces, ya los estábamos como planteando, de pronto la necesidad, de pronto el cliente pueden convertirse como en debilidades y amenazas, y hay fortalezas que yo ya tengo claras, un ahorro económico, un ahorro en recursos, y una oportunidad es permitirle que de alguna forma, desde el punto de vista económico, pueda garantizar, digamos, una mayor bienestar para las personas ahorrando recursos económicos. Entonces, esta matriz DOFA me puede dar un elemento mucho más relevante para poder yo generar e integrar muchas de las cosas que yo hoy he evidenciado. Obviamente hago unos análisis, llamémoslos internos y externos, de cada uno de los elementos que me arroja esa matriz. Internos, la producción, el marketing, la organización, el personal, las finanzas, pueden estar estructuradas dentro de lo que es el análisis DOFA al interior, y exterior, el mercado, el sector, las competencias, el entorno, que pueden, en términos prácticos, jugar un papel fundamental. ¿Para qué? Para que la matriz DOFA pueda constituir un elemento o una herramienta esencial dentro de lo que es mi modelo de negocios. Una vez yo tengo construido esto, lo que debo tener ya claro es que puedo salir a vender una idea, a establecer elementos, y lo puedo vender una idea a través de los canales que ustedes ya han venido trabajando, herramientas online, documentales, características del producto, presentaciones de ventas, demos, prototipos, que es lo que en términos prácticos nosotros vamos a hacer. O sea, si yo hago un prototipo, puedo mostrar una idea mucho más real y plasmada de lo que yo voy a hacer como propuesta de negocio. Y eso puede ser una alternativa muy interesante para poder yo tener una estrategia de mercado mucho más abierta, y con base en ello, pues obviamente atrapar mucho más de los clientes. Obviamente hay algo que es fundamental que le empiecen a jugar. Siempre toda propuesta de valor tiene que tener una marca, un sello, un prototipo, un plus, que todos tenemos que dárselo, y que ojalá en lo posible esa marca pueda llevar un mensaje, establecer un canal, una forma, una visión interesante
que puede construirse a través de lo que es una empresa, una misión, una visión, unos valores, unos atributos de marca, una tecnología, una solución. Entonces, es visualizar eso, porque cuando yo le doy una impronta a un producto, pues sin darme cuenta, pues estoy dándole una imagen y dimensionando ya de alguna forma más esa propuesta de valor. Entonces, importante nuevamente construir dentro de la propuesta de valor su marca o la marca que cada uno de ustedes quiera darle a ese producto. Bueno, aquí está, digamos, una breve descripción de lo que es la capacidad de producción y prestación de ese servicio o la descripción del proceso que me puede establecer, digamos, las diferentes fases que voy a tener. Una breve descripción del proceso, llamémosla captación de las materias primas, elaboración, puesta en mercado, distribución, la duración y los materiales requeridos para poder yo tener una visión mucho más real de lo que es este modelo o esta propuesta. Construcción de la gestión de redes de negocios, pues ya lo estábamos nosotros de alguna forma, tenemos que jugarle a ese proceso. Debe existir un fomento activo en el sentido de empezar a generar dinámicas que de alguna forma posicione en el mercado un producto, buscar la forma a quienes les despierta interés, buscar de alguna forma desarrollar habilidades sociales. ¿Para qué? Para que la gente pueda empezar a buscar canales de comunicación y poder de alguna forma identificar nuestro producto y a través de ello nosotros poderlos captar y tenerlos como unos potenciales clientes, empezar a mantener comunicación para poder ofertar ese producto. Digamos, esa comunicación, lo ideal es que pueda empezar a generarse frecuentemente para que ellos, digamos, visualicen la necesidad y a partir de allí la solución que les estoy proponiendo, retroalimentarles, digamos, de alguna forma todo el proceso y organizar una gestión a través de diferentes redes de negocios que me permitan a mí posicionar mi marca, mi producto, mi estrategia y poder a partir de ello desarrollarla. Hay el otro elemento que son las herramientas, llamémoslas financieras, que son muy importantes, ya lo habíamos visto, el plan económico y financiero, donde se constituye cada uno de los elementos dados, qué fecha yo voy a colocarlos, el marco jurídico, las actividades, o sea, un elemento que en la práctica me van a servir como para visualizar de mejor forma. Tener, digamos, lo que es los precios y todo lo que es la provisión de volúmenes de venta para poder yo tener, digamos, una visión mucho más clara de lo que podría ser los ingresos de la empresa y poder a partir de allí correlacionarlos con la estrategia de costos o la estructura de costos y con base en ello ver la viabilidad de mi producto, digamos, desde el punto de vista financiero. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Aló? No, profe. Oh. Entonces, vamos a lo que es el parcial. El parcial tiene 3 elementos fundamentales. Es la entrega del documento del modelo Canvas, respondiendo todas las preguntas para cada uno de los componentes que conforman el modelo Canvas. Debe ser subida a la plataforma Classroom antes del 8 de octubre. Entregar el lienzo del modelo de negocios Canvas, subir a la plataforma antes de octubre y realizar la sustentación de la propuesta de negocios en la clase del 8 y 9 de octubre, dentro de 8 días. Entonces, cada uno va a tener un espacio de tiempo para hacer la presentación de su modelo de negocios. Profe, para eso debemos solo presentar el documento o debemos realizar una presentación en PowerPoint o de otra. ¿Qué es la idea? La idea es que, como yo tengo un lienzo, el lienzo es este, aquí está el documento con las preguntas, que es lo que tenemos que hacerla, y el lienzo es este. La intención es, a través del lienzo, poderlo presentar. Listo, profe. Entonces, yo lo que hago es, en términos prácticos, arranco muy breve. Recuerden que esto tiene que ser un breve e ir llevando un hilo conductor del punto 1 al punto 2, 3 y 4, llegar al 5, 6, 7 y terminar en todo lo que es la visión. O sea, es una forma sencilla de poder presentar el lienzo basado en ¿qué? En todas estas preguntas que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que subir? Tengo que subir un documento escrito con
las preguntas ya, digamos, trabajadas un poco más a fondo, y el lienzo. Y para la presentación, lo único que vamos a abrir es el lienzo. ¿Les queda claro? Sí, señor. Presentación, Ok. solo el lienzo. Solo el lienzo. ¿De Oh, acuerdo? listo. Bueno, preguntas adicionales, hijos. Profe, ¿usted va a subir ese PowerPoint? Sí, lo voy a subir. Yo ahorita les subo eso. Yo les Profe, quiero, señor. Las últimas dos partes del lienzo, de que es la fuente de ingreso, eso está, esas preguntas están ahí en este documento, las va a subir, es que creo que falta. Las voy a subir. De hecho, lo que voy a hacer, porque me ha dado mayor resultado, si a ustedes les parece que era lo que yo iba a consultarles, es que pueda el día de mañana tener una reunión de 10, 15 minutos con cada uno de ustedes y revisar cada una de las propuestas. ¿Sí? Porque a mí me está tomando, sobre todo es que me ha tomado mucho tiempo, no les debiera contar, yo tengo 150 alumnos, el grupo más pequeño es este, que es de 25 personas, y pues obviamente todos son interactivos, y lo que uno nunca dimensionó dentro de la virtualidad es, digamos, todo el análisis que le tiene que tener el tema, y la verdad estoy agobiado. Además, en el caso mío tengo 3 cosas adicionales fuera de las clases con la universidad, porque yo, digamos, tengo otros cursos de extensión que estamos dictando, y eso me demanda mucho tiempo. Entonces, el problema que a veces hemos tenido en el tema de la virtualidad es eso, porque cuando estábamos presenciales uno dictaba su clase y chao, y venía y nos reuníamos. Entonces, yo preferiría, si a ustedes les parece, que en el día de mañana pudiéramos tener una reunión. Si quiere, podemos establecer un horario, o nos comunicamos vía WhatsApp y decimos tal, y organizamos y hacemos una revisión de cada una de las propuestas que ustedes tienen. Entonces, ustedes deciden. Sí, aquí ponen que podría ser el mismo horario de clase. Lo que sucede es que en el horario de clase, pues a veces están los demás, a veces pues a muchas personas de pronto les gusta. Entonces lo que hacemos es que cuando lo hacemos individual, pues solamente son la persona y el grupo. Si quieren lo hacemos, utilizamos esas 2 horas adicionales, o sea, de hecho podríamos tener, o sea, 10 minutos de cada uno o 15 minutos, entonces son para 8 personas, pero tendría que establecer unos horarios adicionales para los demás. Profe, pues la verdad a mí como le parece más cómodo, o sea, la verdad yo puedo en el horario de la tarde, de 2 a Yo 4. también, profe. En la tarde puedo hacer un horario, y en la tarde se los mando, digamos, mañana en la mañana para que dispongan. Es que ahorita a las 4 tengo clase, y después también de 6 a 9 de la noche. O sea, termino muy mamado. Listo, profe, no hay problema. Entonces, hacia las 9 de la mañana les mando un horario, y la intención es que de las 2 de la tarde, pues la intención es que más o menos sea 15 minutos con cada uno. ¿Vale? Listo, profe. Listo, profe, no hay problema. Eso, profe. Ok, entonces nos vemos mañana a partir de las 2. ¿Les parece? A las 9 de la mañana revisen el horario, y a las 2 de la tarde empezamos las reuniones con cada uno. Listo, profe. Listo, profe. Ok, De una, profe. un abrazo y feliz resto de tarde. Listo.